Y creó Dios al hombre y lo bendijo Dios y le dijo, domina. En Génesis dice, y le puso bajo los pies de todas las cosas al hombre. ¿Entiendes? Si nosotros, cuando nos vemos nosotros somos la creación de Dios, entonces si nos constituyó rey y sacerdote, entonces esto quiere decir que quizás parte de lo que nos están viendo ahí ahora, cuando, es como lo veo yo, cuando tienes miedo, tienes un trabajo y tienes miedo de emprender en algo, no solo están limitando su capacidad, sino también están limitando a Dios. Porque Dios prometió que iba a estar contigo. Entonces, si tú te limitas, tienes miedo de emprender en algo, de comenzar, no estás poniendo la fe, porque no estás creyendo que Dios de los cielos está contigo y de que eso que Él creó al principio, que te va a constituir como un rey, porque todos somos reyes. Entonces, ¿en qué parte es que las personas se quedan estancados en un lugar y no deciden emprender? No solo porque están dudando de sus capacidades, sino también están dudando de que Dios lo puede hacer, de que Dios te puede hacer rey, como lo tenía en su principio. Claro, claro. Entonces, parte de lo que tiene que ver con todo esto, a mí me llama la atención en la historia de Moisés. Dios levanta a Moisés para que saque a Israel de la esclavitud de Egipto. Y tiene que ver, cada vez que Moisés se dirigía a Faraón, lo que decía era, libera a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Sí, claro. Era eso lo que Dios quería hacer, por eso estaba levantando un hombre. Entonces, si tú estás viendo ahí, hay personas que no van al domingo a un servicio, hay personas que quieren servir y no pueden servir porque su tiempo no se lo deja, su trabajo no se lo permite. Y entonces mi pregunta es, ¿de qué estás siendo esclavo tú? Claro. Si en ese momento el pueblo de Israel lo era de Egipto y no podías ir a adorarle, no podías servirle a Dios. Por eso Dios levanta a alguien para que te libere. Entonces la pregunta es, ¿de dónde estás siendo esclavo tú que no te permite servir al Señor, que no te permite adorar a Dios de la manera que debes de hacerlo? Y todo es lo que tú estás creyendo, no estás poniendo la fe suficiente. Porque vuelvo y repito, no es las incapacidades que tú crees que tengas, sino es que estás dudando de las capacidades que Dios tiene, porque Él te puede levantar como rey. Entonces sí, no estás creyendo que Dios puede hacerlo. Mira, te voy a decir algo. El desarrollar nuestros dones y capacidades de rey nos va a dar la libertad de poder venir a adorar a Dios. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no podía salir a adorar a Dios? Porque era esclavo. Porque era esclavo. ¿Entiendes? Ese estado de esclavitud le incapacitaba para poder adorar y servir a Dios. Entonces, por eso es que hay mucha gente que hoy no puede venir a la casa de él, adorarle y compartir con sus hermanos. Servirle como y no puede servirle hacerlo como quisiera, porque nunca desarrolló su capacidad de rey. Porque la Biblia dice que el rey es el que gobierna, el rey es el que está arriba. Dice la Biblia, Dios nos hizo para estar encima y no debajo, para ser cabeza y no cola, para prestar y no pedir prestado. Lo que significa que cuando tú has enterrado tu unción de rey, tú te estás incapacitando para poder desarrollar con excelencia tus labores sacerdotales. Que son el sentimiento que tú quieres hacer, Señor. Lo que pasa es que estás incapacitado. Hay algo que no te deja hacerlo. Porque quien no es rey es esclavo. Quien no es rey es siervo. Déjame explicarte. Quien no es rey es siervo. O tú estás en la posición de un rey o estás en la posición de un sirviente. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes ser un sirviente o tú puedes ser un rey. Te voy a explicar. José llega a la casa de Faraón o de Potifar como un sirviente. Se convirtió en un rey. Llegó a administrar todo en la casa de Potifar. Tenía más tiempo. ¿Entiendes? Cuando llegó a la cárcel pasó lo mismo. Él llegó a qué? Donde quiera. Él entendía que él era rey. Primero empezó en su propia casa. Él llegó a administrar a sus padres, a los negocios de su papá, sobre sus hermanos. José era el supervisor de sus hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, así pasó en cada uno de los lugares donde llegó. No importa donde Dios te haya puesto. Dios te ha puesto como rey. Dios te ha puesto para que estés encima y no debajo. Aunque comienzas como abajo. Tú vas a entrar abajo, pero tú con una mentalidad de gobierno, con una mentalidad de rey, ¿entiendes? Por eso es que los judíos son tan prósperos, porque los judíos tienen mentalidad de rey.
Cuando ellos llegan a un negocio, cuando tú pones un judío en tu negocio, tú sabes que en los próximos 5 años te va a comprar el negocio. Porque tienen esa mentalidad ya de que ellos son rey y vienen a gobernar. Ellos vienen a gobernar. Y no es que no vas a pasar por un proceso. Claro, de crecimiento. A todo lo que está en la Biblia, cuando llegaron a ser rey, Dios en su momento les hizo pasar su proceso. Entonces, quizás hoy no lo eres, pero es que estás pasando ese proceso. O quizás ni siquiera lo has iniciado. No has comenzado Puede ser. el proceso que Dios tiene Puede para ti. ser. Y es tan así que en el diseño no le está que aún Dios levanta a alguien para que saque a Israel de la esclavitud de Egipto. Mira, es peculiar esta historia de Moisés. Porque si tú te das cuenta, para Dios poder utilizar a Moisés, lo tiene que sacar del pueblo de Israel. Fíjate, lo tiene que sacar de la mentalidad de un esclavo y lo mete en la casa de Faraón. ¿Por qué lo pone en la casa de Faraón? Desarrollar su mentalidad de rey. ¿Entiendes? Si él no lo saca, porque un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Dios tiene que sacar a Moisés. A alguien para cambiar su mentalidad y levantarlo entonces que venga a liberar. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, Dios te saca de lugares y te pone entre la realeza, te conecta con gente para que tú desarrolles una mentalidad de rey. Y cuando tú has desarrollado una mentalidad de rey, te lleva entonces a conquistar aquello que Dios un día para lo cual Dios te llamó. Ahora, sí es bien interesante porque dentro de todo esto, para llegar al rey, sabemos que Dios establece un proceso para nosotros, para poder llegar a eso, para lo que Él nos tiene destinado. Y la pregunta es, ¿cómo determinar o saber en qué momento yo estoy? ¿O en un proceso de Dios o en un proceso que yo mismo me he metido, que no es el que Dios tiene para mí? Tremenda pregunta. A ver, mira, hay una diferencia en la Escritura. Para que Dios quiere, cada vez que Dios te ha escogido, cuando Dios te escoge, Dios tiene que darte 3 elementos. El qué quiere hacer contigo, el cómo quiere hacerlo contigo y cuándo quiere hacerlo contigo. Todos tenemos una asignación de parte del cielo. Que Dios en algún momento no la revela. Tú naciste con esa asignación. Todos los que estamos sobre la faz de la tierra tenemos una asignación. De hecho, la evidencia de esa asignación fue que naciste. Si Dios no tuviese una asignación para ti, el Señor, tú no hubieses nacido. La evidencia, la razón por la cual naciste fue porque tenías una asignación del cielo. Si no, todavía tú estuvieras en los cielos sin venir a la tierra. En Dios todavía estuviéramos. Ahora, el problema de nosotros es que lo primero que Dios nos revela a todos es el qué quiere hacer con nosotros. Y ahí nos desesperamos. La asignación. Rápido, para que se la dijo a José con 17 años. Pero José no entendió que no era el tiempo. Se lo dijo a David. Se lo dijo a David. Se lo dijo a Moisés. Moisés se lo explicó de que era niño. Y después, ¿qué hizo? Mató a un egipcio con las manos. No porque falló en lo que tenía que hacer, sino el cuándo y el cómo lo iba a hacer. Ahora, ¿cómo tú sabes? Muchos de nosotros, muchos de los pastores que nos pueden estar escuchando y los líderes que nos escuchan, hoy están frustrados, creyendo que Dios no los llamó, porque están pasando por momentos de necesidad o por momentos de crisis, o están pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no erraron el qué, no están equivocados en que Dios los ha llamado. No es el cuándo y cómo. Pero tienes que esperar entonces que Dios te diga cuándo y cómo hacerlo. Dios se lo dijo a Moisés, se lo aparece en una salsa ardiendo 40, 80 años después de su nacimiento y le dice, ahora estás listo, quiero que hagas esto y lo hagas así, así y así. Pero nosotros somos desesperados. Ahora, siempre que una persona se vaya antes de tiempo, recuerda que Dios solamente hace las cosas bellas en su tiempo. Siempre que te vayas antes de tiempo, te metes en crisis a tu familia, metes en crisis tu vida y tiendes a pensar que Dios no te llamó a hacer eso. ¿Entiendes? Porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Pero después te va a decir el cómo hacerlo. Y hay muchos de los que nos están escuchando que solamente tienen de parte de Dios el qué hacer. Ay, Señor, yo quiero servirte. Ay, Señor, yo quiero ser un hombre de negocio. Ay, Señor, pero Dios no te ha dicho cuándo. Y dentro de la casa de Dios tiene el rey es el que te llama. Entonces, si te vas antes, me pasó a mí. Yo sabía desde niño que yo tenía un llamado ministerial. ¿Qué hice? Lo dejé todo. Me voy a tiempo completo. No hay ninguna expresión más religiosa que esa expresión. No, estoy a tiempo completo ¿de qué? Si Dios me mandó a ser productivo.
Si Dios me mandó a servirle, sí, pero a ser un rey. Y tengo que administrar mi casa. Y metemos la familia en crisis. Y metemos el matrimonio en crisis. Y metemos en miseria nuestro hogar. Y en ese momento reclamamos a Dios porque uno dice, Lo culpamos. te estoy sirviendo y yo no. Y Dios dice, yo estoy en crisis. Pero no es en el momento. Yo nunca te dije que lo hicieras ahora. Yo te dije que lo ibas a hacer, pero yo no te dije que tú lo hicieras ahora. Y alguien me puede preguntar ahí, decirme, pastor, ¿y cómo sabemos? Lo vas a saber. Cuando el rey te llame, tú lo vas a saber. Como mismo lo supiste, lo que él quería hacer contigo, él te va a poner en nosotros el querer primero, pero después va a poner ¿qué? El hacer por su buena voluntad. Me metí en crisis, metí en mi familia, me fui a tiempo completo y lo que hice fue comer codito blanco. La miseria me cogió por una pata. Estuve 7 días comiendo codito blanco, levantaba las manos al cielo y le decía a Dios y me justificaba. Señor, yo soy un siervo tuyo. Me bajaba de las plataformas con hambre, me bajaba de hemoglobina. ¿Entiendes? Y mi pastor, gracias a Dios, que en su momento me llamaba, me sacaba de la plataforma y me decía, tú te veo con cara de hambre, tú quieres comer. Y yo le decía, bueno, si hay alguna bobería por ahí, ¿ves? Pero yo quiero que entiendas que Dios no me metió en esa crisis. No fue Dios. No fue el proyecto de Dios. No. Como no fue el proyecto de Dios que José terminara en una cisterna. Él se mete en la cisterna porque el tipo falló ¿dónde? No en lo que Dios quería hacer con él, sino el cuándo. Y se lo cuenta a sus hermanos antes de tiempo. Y como se lo contó antes de tiempo, pasó todo lo que le pasó. ¿Por qué Moisés termina exiliado de Egipto? Él tiene que exiliarse de Egipto porque lo estaban persiguiendo para matarse. Porque Moisés erró el cuándo. Mata a un egipcio con las manos creyendo que él era el libertador de Israel, el salvaje de Dios. Se le olvidó que Dios tenía que llamarlo. Y muchos de los que hoy nos están escuchando no han fallado el qué de Dios. ¿Entiendes? Y muchos de la iglesia no fallan el que, fallan en él. ¿Cuándo? Dios pone en nosotros ¿Cuándo y cómo hacerlo? El querer. Casi siempre el cuándo y el cómo vienen juntos. Porque es el momento que llegó. Ya. El momento Dios no te va a decir que Dios tiene para eso. cómo lo vas a tener que hacer si Él no te ha llamado a hacerlo.